Hola chicos, comunicándonos otra vez por esta plataforma Aprende en Casa del Ministerio de Educación. Esta vez para desarrollar la actividad, conocemos cómo se organiza un reportaje. Ayer has analizado casos que te han permitido conocer la importancia de conservar las costumbres y tradiciones a través de las prácticas cotidianas en tu familia. El día de hoy el propósito será leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello, identificarás la estructura externa del reportaje y analizarás su contenido. Reflexionarás sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. A continuación, te invito a leer y observar dos reportajes que muestran la diversidad de nuestro país. Explora y observa todo su contenido como sus características. Esto se encuentra disponible en la sección Recursos de esta plataforma. En el reportaje Festividad de los Negritos, Arte Huanuqueño, nos habla sobre el nacimiento del niño Jesús. Se celebra en todo el Perú católico con devoción. En Huánuco alcanza ribetes de fiesta y esta se expresa con danzas, con la exposición de las más tradicional de la cultura, arte y fe de el pueblo huanuqueño. Es una festividad de los negritos, donde se aprovecha la hermandad de los mayordomos, donde todos ganan y se sienten felices por el nacimiento del niño Jesús. Asimismo, es importante que conozcas los atractivos que te presenta esta región, como son Cotox, Calicanto y lugares característicos de la gastronomía huanuqueña. Ahora vamos a observar el kion peruano para el mundo. Es otro reportaje. El exitoso kion o jengibre peruano se ha convertido en un puntual de las exportaciones peruanas en tiempos de pandemia. Hasta se habla de un boom. Es el premio al trabajo silencioso de agricultores de la selva central, que hace años apuestan por un producto de características únicas. Ahora lee en silencio los dos reportajes. Si hay una palabra que no comprendes, puedes anotarla en tu cuaderno y volver a releer el párrafo en donde se ubica esta palabra o expresión. ¿Sabías que el reportaje es como la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. Luego, realiza una segunda lectura con un familiar y dialoga sobre la información que se presenta. Lo que acabas de leer es un reportaje realizado por un periodista sobre una de las tradiciones de la cultura y fe religiosa de Huánuco, expresada en una danza costumbrista. Luego retoma el reportaje La Festividad de los Negritos y ubica las partes donde te ayudará la siguiente tabla. Estructura del reportaje. Como ves, un reportaje tiene un titular. El titular tiene que ver con su finalidad. Es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje. Se presenta con letras grandes y de diferente color. Preferentemente es creativo. Luego tiene entradilla. Es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que se tratará en el reportaje. Ilustración, compuesta por fotografías, infografías y otros documentos fotocopiados. Desarrollo o cuerpo. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y variada información. Cierre final o conclusión.
Es el cierre del reportaje. A continuación, completa la siguiente tabla con los datos que presenta el reportaje Festividad de los Negritos, en donde debes ubicar el comienzo de cada parte que te indica. Por ejemplo, partes del reportaje: titular, comienzo de una parte, entradilla, el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Y así sucesivamente vas completando ilustración, desarrollo, cuerpo, cierre, final y conclusión. Ahora analiza el contenido del reportaje, identificando al interior de algunos aspectos importantes. Completa esta tabla. Por ejemplo, periódico. ¿Qué periódico ha difundido este reportaje? Es El Peruano. La fecha. ¿Cuándo fue la fecha? Hay que colocar la fecha. ¿Cuándo fue escrito por quién? El titular, sabemos que es Festividad de los Negritos. El tema es arte popular huanqueño. Ilustración, las ilustraciones que tú ves en el reportaje debes colocar. Subtemas, subtítulos, fíjate en las palabras en negrita. Todas las palabras que están en negrita vienen a ser los subtemas. Conclusión o punto final, que está generalmente al final, ¿no? Ese es el reportaje que tienes que trabajar. Ahora vamos a definir qué es un reportaje. El reportaje es un relato de actualidad consistente en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, artículos, etc. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos por televisión o por radio, es decir, que puede hacerse en forma escrita, en forma hablada y en forma televisiva. Ahora observa detenidamente el reportaje que ya leíste. En él descubre los elementos que tiene un reportaje. Fíjate que tiene titular, las flechas lo están indicando, entrada, fotografías o imágenes, luego periodista, quién es el autor, cuerpo, también te habla de la cantidad de párrafos que tiene el cuerpo, entrevistados, ahí están los dos personajes, Padre Osvaldo y el señor Chávez, Jorge Chávez, ¿no? Son los entrevistados. Esos son los elementos o partes de un reportaje. Ahora que has reconocido cómo es un reportaje, has explorado y analizado con profundidad uno de ellos, responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? ¿Las estructuras externas de los reportajes tienen las mismas partes? Luego te invito a realizar el siguiente reto. Deberás continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. Frente a este reto, debes reflexionar. ¿Cómo vas a elaborar tu reportaje? ¿Qué vas a necesitar? ¿Cómo recogerás mayor información sobre la diversidad cultural de tu región? Te dejo ese reto para que también puedas consultar a un familiar y te dé información sobre la riqueza cultural de nuestro país. Recuerda que todos los datos que tuviste anteriormente sobre diversidad cultural también te pueden servir. Tienes que organizarlos, tienes que escogerlos y ver qué es lo que más te sirve. Este reportaje, ojo, no lo harás todo hoy, lo harás poco a poco hasta el día que yo te indique cuándo lo presentarás, pero tienes que ir avanzándolo, por favor. Finalmente, completa los espacios de la siguiente ficha de evaluación donde dice: lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Tienes que
reflexionar sobre lo que aprendiste del reportaje. Si lograste, entonces tendrás que colocar sí, lo logré. Si lo estás intentando recién, tendrás que colocar ahí sí. Y todavía no lo has logrado, necesitas apoyo, tendrás que poner necesito apoyo. En cada columna colocaré lo que corresponde. Espero que la información que te haya brindado te sirva para desarrollar tu actividad del día de hoy. Gracias por tu atención.